Listo, chicas, aquí estamos ya una vez más. ¿Cómo están? Pues estamos aquí en Restaurando al Ser, donde te acompañamos a atravesar de la oscuridad a la luz. Y en ese acompañamiento, pues por supuesto, está Ivonne Armand, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Diana Medina Aló. Ujú. y su servidora Eugenia McCarthy. Vamos a seguir con el tema de las constelaciones cerebrales, ¿sí? Hace una semana habíamos revisado las constelaciones del ectodermo, ¿no? Del cerebro nuevo, ¿no? Entre las cuales están la constelación flotante, la postmortal, la agresiva, la enurésica y la mito. Esas las vimos la semana pasada. Eugenia, te nos fuiste, ¿dónde andas? Y bueno, ahora vamos a ver combinaciones de estas constelaciones, ¿no? Que precisamente por eso es que pues la conducta o los denominados trastornos de conducta se vuelven muy ricos, digamos, en diversidad de conductas, ¿no? O de comportamientos, valga la redundancia. Entonces, bueno, nada más estas combinaciones que vamos a empezar a ver a partir de ahora también van a traer, ¿sí?, las constelaciones que habíamos visto anteriormente del endodermo, el mesodermo viejo y el mesodermo nuevo. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Nada más para decir que las constelaciones del endodermo, que son constelaciones del tallo cerebral, la principal que tenemos es consternación y desorientación. Después, para el mesodermo viejo, que es constelaciones del cerebelo, tenemos principalmente lo que denominamos muro de goma, que es una desconexión emocional en relación al mundo externo, ¿no? En su momento les explicaba yo que esta desconexión emocional, desde la psicología o desde el psicoanálisis, se ha leído como algunos mecanismos de defensa que podemos llamar, ¿cómo se llama? Aislamiento afectivo o aplanamiento afectivo, ¿sí? O incluso negación, ¿sí? Dependiendo como del grado en el que se encuentra. Después está la constelación del mesodermo nuevo, que es ahí donde encontramos los trastornos bipolares, ¿sí? Porque ahí podemos encontrar, bueno, ahí ya empieza a jugar, me parece también la balanza, ¿sí? Déjame, ¿dónde encuentro mi consternación del mesodermo nuevo? Pero... Diana, me preguntan que cuando hablamos de la constelación decimos que han sucedido dos eventos que han impactado en cada lado de nuestro cerebro, ¿no? Ajá. Entonces, y hay un ejemplo muy interesante en que en un mismo evento puede impactar en los dos cerebros al mismo tiempo, porque regularmente para que lleguemos a una constelación, pero vivimos algo, ¿no? Queda impactado en este lado de mi cerebro y luego no lo resuelvo y luego viene otro evento que no puede impactar en ese mismo lado, sino impacta del otro y entonces entro en constelación. Pero hay un ejemplo muy interesante en donde esa experiencia me hace que entre en constelación en el mismo momento. O sea, que esa misma experiencia hace que en mis dos lados de mi cerebro queden impactados. Y esto es, por ejemplo, pues ahora con lo del COVID, que desafortunadamente han muerto familias, ¿no? Claro. Enteras, ¿no? Cuando muere el papá y la mamá al mismo tiempo, ajá,
ese es un shock. Son dos shocks diferentes porque uno es de un lado, porque es el padre, y el otro es del otro lado porque es la madre. Y ahí entra una constelación. Claro, pero además, fíjate lo que acabas de decir, porque, o sea, precisamente, ¿no? El dolor de la pérdida es muy fuerte, ¿no? En un evento, además, que te sobrepasa, ¿sí? Que además te genera confusión, que no lo entiendes, donde hay información contradictoria, donde de repente no sabes qué hacer, ¿sí? Y entonces el resultado de todo eso es que tienes dos pérdidas, ¿no? O más, ¿no? O sea, yo supe o nos contaron, ¿se acuerdan de un caso de una familia de médicos, ¿no? Donde murieron varios. Murieron varios al mismo. ¿No? La mamá y los hijos, me parece, ¿no? 2 hijos médicos, eran 3 hijos médicos, me parece, y murieron la mamá médico, 2 médicos hijos. Sí. Y el tercero estaba angustiadísimo, en eso nos quedamos, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, independientemente de la circunstancia externa, esas experiencias que además son, pues son devastadoras, ¿sí? Entonces, no importa, y que también esto es importante a veces, o sea, no importa cuán bien estructurada esté esa persona. Sí, no importa. Una pérdida semejante, ¿sí? De manera simultánea, ¿sí? A cualquiera, ¿sí? Nos derrumba. Claro. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque va a depender de la intensidad, ¿sí? De la experiencia traumática en este sentido, ¿no? Porque una experiencia como esa que estamos describiendo ya se convierte en traumática porque rebasa la capacidad de respuesta de la persona. ¿Sí me explico? Y eso va a tener por resultado efectivamente el que se generen varias constelaciones además al mismo tiempo, ¿no? En este caso. No sé si eso responde a la pregunta de quién Sí. No, y bueno, Ivonne, ¿quieres decir algo? Sí, me gustaría nada más recordar que habíamos platicado y creo que vale la pena remarcarlo, que esto tiene que ver con el hecho de que nuestro cuerpo es maravillosamente bien diseñado. Claro. Y que justamente esas constelaciones cerebrales se hacen para que tú puedas sobrepasar eso estando bien, ¿no? O sea, que te deja todas las capacidades para que tú resuelvas lo que sea que se te presente de la manera que se necesite, ¿no? Sí. Y también que, bueno, ahorita pusimos un ejemplo bastante fuerte, pero que esto también puede darse en cosas más sencillas. Por ejemplo, que te robaron el coche, ¿no? Y que ahí iba tu portafolio con tu laptop y tu celular, ¿no? Entonces, en realidad ahí también tenemos dos shocks o inclusive pueden ser más, ¿no? Por una pérdida, ¿no? Que no es de personas, pero también puede ser. Pérdidas. Pero también puede ser algo muy sencillo no sé, perdí de vista a mi esposo mientras estaba en el centro comercial, ¿no? O sea, cosas muy sencillas, pero que para mí son fuertes, son impactantes para cada persona, dependiendo de su personalidad y su forma de ser y mil cosas, también pueden ser fuertes. O sea, no vayan a pensar que tiene que ser algo así desastroso para que se activen estas constelaciones, ¿no? Estas constelaciones se van activando durante toda la vida, activando, desactivando, activando, desactivando, que esa es la parte donde hablamos de la balanza, ¿no? Porque en mi cerebro derecho izquierdo es como una balanza que dependiendo de cómo me voy caminando en la vida, se va haciendo este movimiento y de repente sí puedo entrar en estados de constelación, que son los que hemos estado platicando, y de repente me puedo desconstelar y estar como muy bien normal, ¿no? Uh-huh. Okay. Sí.
pero sí es cierto que eso incluso lo podemos ver en las películas, ¿no? O sea, hay una película que es, bueno, es muy conocida en mi época, ¿verdad? O sea, es así de, a lo mejor, para los jóvenes de hoy ya no la conocen, pero era con Robin Williams, El pescador de ilusiones. ¿Sí? El pescador de ilusiones es una película donde te hablan, vamos, Robin Williams representa un personaje esquizofrénico que es vagabundo en la calle, ¿no? Pero bueno, te va relatando toda la historia hasta que llegan al final del día a darse cuenta de cuál fue el shock que él vivió, que si no me recuerdo era la pérdida de la esposa, ¿no? Sí. También de una manera muy dramática, sí. ¿No? Y cómo a partir de entonces el hombre se empezó a deteriorar, ¿sí? Es como estos diagnósticos que nosotros utilizamos, ¿sí? Desde la mirada de la psiquiatría, y vamos, no porque la psiquiatría no lo sepa, ¿no? Porque pues, por eso está en una película, ¿no? Y en muchas películas, ¿no? Pero es como, tenemos que llegar o ayudar a la persona a atravesar el dolor, ¿no? Por eso nuestro lema, ¿no? Nuestro eslogan, ¿no? Nosotros te acompañamos a atravesar el dolor, ¿sí? A atravesar la oscuridad para llegar a la luz. Sí, porque todas estas situaciones hay que dolerlas, o sea, el muro de goma, por ejemplo, tiene la función de protegerte del dolor, ¿sí? Claro. Está al servicio de la supervivencia, pero al final llega un momento en que para poder, digamos, liberarte o aprender de esa experiencia, tienes que atravesar el dolor, ¿sí? Y no lo tienes que hacer solo, ¿sí? Para que ese muro de goma disminuya, no se va a quitar, nunca se va a quitar. O sea, todos siempre tenemos algo, ¿no? Sí. La vida. ¿Sí? Pero que sí que disminuya lo suficiente para que puedas permitirte sentir, porque así como el muro de goma te impide sentir el dolor, también te impide sentir amor, ¿no? Exacto. Me preguntan que cómo sería un ejemplo del muro de goma. Y bueno, un ejemplo que yo sé que es una persona a la que te encuentras, un amigo, una amiga, y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Pues fíjate que pues en estos tiempos murió mi mamá, ¿no? Me robaron el auto, mi esposa me pidió el divorcio y pues me quedé sin trabajo, ¿no? Pero bien, todo bien, ¿no? Ese es un clásico muro de goma, ¿no? Todo le ha ido horrible, le ha ido de la cachetada en su vida en poco tiempo y lo platican o lo hablan como si no hubiera pasado nada, o como si no hubiera sido importante lo que sucedió. Así es. Y no tienen emocionalidad, o sea, no como, les notas que se les quiebre la voz, ni que les salga la lagrimita, nada, en verdad están bien, ¿no? Sí. Pues como a las personas que les preguntas, ¿qué sientes? Sí. ¿Sentir? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, ¿cómo que siento? ¿No? No, yo pienso tal, ¿no? Exacto, exactamente. Este es el muro de goma, ¿no? Entonces, todos tenemos muro de goma en un determinado grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una respuesta de adaptación, ¿sí? Y es una respuesta sana, ¿sí? El problema es cuando ese muro de goma te impide funcionar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el problema no es la defensa, sino la intensidad de la defensa. Otra vez, la patología no está en la activación de las constelaciones o de las respuestas adaptativas del organismo, ya que las miremos desde las leyes biológicas o desde la psicología, ¿sí? La patología está, ¿sí?, en la intensidad, ¿sí?, o en la ausencia de respuesta. ¿Sí me explico? Entonces, ok. Entonces, ese era el muro de goma del mesodermo antiguo, ¿sí? Esa es constelación del cerebelo, ¿sí?
Pues el mesodermo nuevo tenemos, el mesodermo nuevo tiene que ver con sentirse apto y ahí tenemos la megalomanía, ¿sí? Por eso decía que es la constelación donde podemos ver una parte del bipolar, porque tenemos la megalomanía que va a ser desde el yo puedo todo, que luego se describe como narcisista, pero hasta la víctima, ¿no? El que todo lo malo le pasa, ¿no? O sea, a mí solamente, ¿no? O sea, siempre me pasa a mí. Eso también es megalomanía, ¿no? Sí. La arrogancia, ¿no? Y bueno, básicamente esa sería la constelación de la sustancia blanca. Entonces, bueno, ya otra vez llegamos a las constelaciones territoriales y entonces vamos a retomar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las combinaciones ahora, ¿sí? Entonces, tenemos la constelación Mito, que decíamos que es el que cuenta historias, ¿sí? Que puede ser un excelente orador si es maníaco o un excelente escritor si es depresivo, ¿sí? Pero esta constelación se puede combinar con la constelación agresiva, ¿sí? Donde entonces vamos a tener el patrón obsesivo-compulsivo, ¿no? Que las obsesiones y las compulsiones están diagnosticadas o clasificadas, ¿sí? En los manuales de psiquiatría, ¿sí? Digamos, como trastornos neuróticos o como trastornos psicóticos, ¿sí? Otra vez, ¿de qué depende esa clasificación? De la intensidad. Pero entonces la constelación Mito, la constelación más la constelación agresiva, tenemos el patrón compulsivo, ¿no? Entonces, es ese que además siempre está discutiendo contigo y le dices algo, no, pero no, porque mira, no sé qué, y entonces así, ¿no? Entonces, ese que además siempre quiere tener la razón, ¿no? Y no puede además soltar un tema, o sea, bueno, sí, ya, ok, ¿no? Ahí la dejamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo? No, porque mira, no sé qué, y entonces... Esa es la constelación Mito más la constelación agresiva. No sé si quieren agregar algo. Sí, bueno, es que aquí hay una pregunta que se me hace interesante antes de seguir con las demás constelaciones, porque no sé si en realidad nos está quedando claro lo que es una constelación, porque dice, hay una forma de permanecer neutra ante los eventos de constelación. Ay, no, bueno, a ver, Eugenia, porque yo no entendí la pregunta. Sí, o sea, es como si no hubiera una manera de que no te entraras en constelación. Ya lo hemos repetido constantemente, es que las constelaciones son formas que tiene nuestro cuerpo maravilloso para poder sobrevivir la vida, ¿no? Todos los días, con pequeñas cosas, como decía Ivonne, que nos suceden cotidianas, ¿no? De ir al súper, de llevar al carro a verificarlo, o sea, nos van sucediendo cosas que nos hacen entrar en constelación y salir de la constelación. De alguna manera, resolvemos cositas, ¿no? Se vuelve ya algo complicado cuando no podemos salir de eso. Y no solo eso, porque ahorita lo que estamos hablando es de las constelaciones combinadas. Es cuando ya hay más de 3 conflictos, más de 2 conflictos, ¿no? Claro. Pero no podemos estar en una forma neutra, no podemos. No podemos. De hecho, la neutralidad sería muro de goma, ¿no? Exacto. Está pasando todo y yo no siento nada. Sí, no podemos. Pero además es como también en este reconocimiento, pues, por ejemplo, de que para que nosotros estemos aquí poniendo nuestro tiempo sin que nos paguen, ¿sí? Para transmitir este conocimiento y, ¿sí me explicó? Nosotros tenemos que tener una constelación para hacer eso, ¿sí? Megalomaníaca, por supuesto, porque entonces creemos que podemos acompañarlos a todos ustedes a atravesar la oscuridad para llevarlos a la luz. Eso es megalomanía.
Sí, claro, no está acá, ¿no? No. Claro. Nos permite bien. ¿Sí me explicó? Sí, exacto. Sí. Entonces, y tenemos que tener una parte de constelación mito para poder sentarnos aquí a charlar un montón de cosas, ¿sí? Que se nos da re bien, ¿sí? Y mito en activo, ¿no? El maníaco, además. Como nuestro maestro Luis Felipe, ¿no? Que siempre que llega a dar los cursos nos dice, empieza como muy lento, muy despacio, muy tranquilo, ¿no? Porque él es tímido, ¿no? Y de repente cuando ya empieza a agarrar la onda dice, perfecto, ya me constelé, vamos con todo, ¿no? Claro, claro. Sí, pero entonces esa es la parte de decir, son respuestas adaptativas. ¿Sí? Para que yo me pueda sentar aquí en una cámara a transmitir en Facebook para que no sé quién me vea, tengo que tener alguna constelación. ¿Sí? Muro de goma es muy adecuada también, ¿no? Porque sí, pues no me importa quién me esté viendo, ¿no? Y ni qué opinen al respecto tampoco, ¿no? Es muro de goma. Ahí voy. ¿Sí? Porque si yo me voy a preocupar por lo que van a pensar de mí, si me ven en Facebook hablando de estas cosas, pues no hago nada. Entonces, un cierto porcentaje de muro de goma es importante activarlo en este momento para que podamos hacer lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? No sé si eso clarifique también la pregunta, ¿no? O sea, no hay manera. No hay manera de estar neutro y entender otra vez que las constelaciones son adaptativas, o sea, son maravillosas. Y si las aprendemos a usar, pues está genial, ¿no? Porque las ponemos a nuestro favor, como platicábamos el pasado, creo fue, o el anterior, no me acuerdo, de lo del escritor, ¿no? ¿No? O sea, un escritor que pues no, nada más no escribe y no escribe y no escribe porque está todo maníaco, ¿no? Y entonces tienes que hacer algo que te ponga en estado depresivo, ¿no? Poner musiquita de cuando la novia te dejó y cosas así, ¿no? Para sentarte a escribir, ¿no? Escribir, claro. Y bueno, otro ejemplo, porque ese a mí siempre me sorprende, es todas estas personas que les gustan los deportes extremos, Claro. tienen que estar en una constelación Postmortal, ¿no? Creo que... para poder entrar a ese deporte, ¿no? O hacer estas actividades extremas. Si no, no podrías. Así es. Exacto, exacto. Sí, sí, claro, porque es como nosotros no entendemos cómo pueden poner en riesgo su vida, ¿no? Pero entonces otra vez tienen que tener postmortal, tienen que estar megalomaníacos y además tienen que tener muro de goma para no ver el peligro, cabrón. O sea, sí. ¿sí? Así es. Entonces, ya no me acuerdo, en el automovilismo, en la Fórmula 1, hubo un piloto brasileño, me parece, o italiano, que tuvo un accidente y que después del accidente se retiró porque en ese momento se dio cuenta, se desconsteló, ¿no? Ajá. Y se dio cuenta del riesgo que corría siempre, ¿no? Sí, ajá, ¿no? Y entonces se retiró, ¿no? Creo que fue Senna, ¿no? Hace ya muchos años. Otra vez, o sea, yo les hablo de, pues, gente de mi tiempo, ¿no? O sea, ¿no? Así es. Pero, o sea, no sé si le haya quedado clara a la persona. O sea, no hay manera de no estar constelado porque son necesarias para que podamos funcionar, ¿sí? Por eso son dinámicas. ¿Sí? Exacto. Yo soy introvertida, nada más que se acabe este show aquí en Facebook, pues yo regreso a mi introversión. Así es. Claro. Que me hace muy feliz, además, entonces. Sí. Así es. Bueno, entonces seguimos. Entonces quedó clara la constelación mito más compulsiva, digo más agresiva. Que da por resultado las compulsiones. ¿Sí? O sea, que te está chinga y jode porque... Ay, perdón. Okay. Muy claro. Sí, así. Bueno. Después viene la postmortal, que acuérdense que esa tiene que ver con las personas que están pensando en la muerte, ¿no? A las que les gusta todo este asunto del Día de Muertos, ¿no? Y del Halloween, ¿no? Ajá. Y más la constelación agresiva,
más la constelación Mito. Y no tengo aquí la manifestación porque la tengo en otro cuaderno. Qué barbaridad. Entonces... La constelación Mito. Postmortal más agresiva más Mito. Creo que esta... Ah, no, esta no es. Tengo que ir por mi apunte. Qué barbaridad. Esperen un segundo, chicos. Corre. Charlen. Ahorita vengo. Bueno, el conocer los diferentes tipos de constelaciones, pues también me va a ayudar a tener una mejor relación con el resto del mundo, ¿no? Exacto. Porque puedo comprender por qué una persona actúa como actúa. Ahora ya voy a entender por qué estos jóvenes que se tiran del bungee de 300 metros o cosas de estas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. Eso, de hecho, eso es lo que yo ponía hoy cuando mandé la invitación para que nos escucharan. Ponía yo, ¿no? Que íbamos a entender por qué nos volvemos más compasivos al entender esto, ¿no? Uh-huh. Dejamos de juzgar y nos volvemos compasivos porque entendemos que el otro está trae una historia, pues. Claro. ¿No? Trae una historia en donde tuvo conflictos de XY magnitud, ¿no? Y por eso ahora funciona así, ¿no? Por ejemplo, a mí alguna que me llamó mucho la atención era la de la ninfa, ¿no? O el Don Juan. Ajá. ¿No? Que en realidad han tenido conflictos de muchas pérdidas, ¿no? Claro. De pérdidas en la manada, que en el mundo animal lo que significa es que tengo que reproducirme de inmediato para que esta manada vuelva a tener el número de integrantes necesario para la sobrevivencia, ¿no? Para que no los ataquen. Uh-huh. Entonces es muy importante que uno de los miembros se ponga en este estado de reproducción sexual, ¿no? Para traer más hijos al mundo. Entonces eso cuando el Don Juan, la ninfa lo entienden, ¿no? Entienden por qué tienen esta obsesión, ¿no? por el sexo. Y los que a lo mejor juzgamos y criticamos, ¿no? Es como, espérate, o sea, sé compasiva, hay una pérdida y platiquemos de las pérdidas, ¿no? Uh-huh. Así es. Fíjense que ayer estaba viendo un programa en donde el padre es un Don Juan, ¿no? Y él tiene relaciones que cuanta mujer se le para enfrente y la esposa sufre mucho por ello, ¿no? Y la esposa tiene la vida deshecha porque cada vez es más evidente todas las relaciones que el señor tiene. Y por el otro lado, el hijo, como ve que la madre sufre mucho, ya quiere asesinar al padre, ¿no? Ajá. Y es, o sea, el señor lo ve como algo natural en él. Sí, ¿no? Claro. Y la señora, la esposa, no lo comprende. Y el hijo ya generó un odio tan grande que ya quiere matar al papá. Así es. Si los tres supieran lo que sucede, ¿no? ¿Cómo se resolvería ahí? Sí, sería otra cosa, porque todos entenderían de dónde viene el conflicto, ¿no? Entonces, a ver, veamos el conflicto primario, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de pérdidas, y entonces hacer doler, ¿no? Ajá. Hacer el duelo de esas pérdidas. Y bueno, sacarlo a la luz ya con eso, ¿no? Con eso cambiamos la balanza y lo desconstelamos, ¿no? Claro. Claro. También había algunos ejemplos, lo estaba buscando, pero no encuentro, de un hombre que pudiera entrar en agresión con su esposa, ¿no? Al hablar. Y cómo hay formas de utilizar el lenguaje de una mejor manera. Si entendemos esto, podemos usar el lenguaje para que este hombre no se suba en su agresión,
usando ciertas palabras, porque las palabras tienen este don de constelar o desconstelar a alguien. Y ese es un arte. Es un arte, así es. ¿No? Pero si lo vamos entendiendo, ¿no? Entonces vamos a empezar a ser más compasivos, menos juzgar, mucho mejor uso del lenguaje, ¿no? No hablar nada más por hablar, ¿no? Sino realmente buscar las palabras adecuadas para esto, ¿no? Por ejemplo, para ayudar a desconstelar si o a tú constelar, sí. Claro, si tú tienes un consternado enfrente, pues por más que le hables y le digas, no hay forma, No. ¿no? ¿Y cómo sé yo que alguien está consternado? Pues precisamente porque no me escucha y porque está con un pensamiento obsesivo de aquello que lo tiene consternado, ¿no? Y además los ojos tienen una cierta, ¿cómo se llama esto, Eugenia? Que los ojos están separados. Ajá. Desviados hacia un lado a un otro, y puede ser uno o los dos. Exacto. Ahí, si tú le ves los ojos y los ves así, ya inmediatamente sabes que estás consternado y ni para qué te metes, ¿no? Vas por un tecito y ¿Me acompañas? Y te sientas ahí a masajearle la espalda o qué sé yo, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Nos están diciendo que el que se retiró fue Schumacher. Schumacher, Sí, porque Ayrton Senna murió. Ah, Ayrton Senna murió. Él no alcanzó a desconstelarse. Schumacher se retiró porque murió Ayrton Senna, ¿no? Fue alguna cosa así. Algo así. Ajá. Ah, ok. Dije, ¿de qué hablan? Allá. Uno se accidentó y el otro dijo, no manchen. Gracias, Norma. Sí. Esto no es normal. Sí. Mira qué interesante. Sí. Okay. Bueno, ¿ya tienes el apunte? No, fíjate que no. Ok, entonces... Vamos a tener que traer a Luis Felipe para que nos explique esta, porque más no entiendo por qué no, no está ahí. No tengo apuntes. Entonces vamos a seguir y luego regresamos. No. Así que para constelaciones nos vamos a llevar, yo creo, como el siguiente mes. Hablando de esto. Realmente yo creo que la parte medular, ¿no? Es que entiendan esto, ¿no? Que va y viene y que tiene que ver con conflictos, pues los que hemos mencionado ya mucho en todos los programas de leyes biológicas, ¿no? Que son territoriales, que son de desvalorización, que son de bocados de diferente tipo, ¿no? De vivencial, de cuestiones sociales, ¿no? De límites. Claro. Que todos esos conflictos están de fondo de estas constelaciones, ¿no? Y que el cerebro hace esta constelación, porque esto se hace justo en el cerebro, para que tú puedas responder sin tener síntomas físicos, ¿no? Claro. Sí, eso también es importante, ¿no? Porque después los síntomas físicos pueden ser importantes, ¿no? Ajá. Entonces, es más adaptativo, ¿sí? Hacer una modificación de conducta que tener un síntoma físico, ¿no? Exacto. Ok. Que además por su intensidad puede ser incapacitante, precisamente por la intensidad de la experiencia, ¿no? Claro. Y es esta parte, como tú dices, de entender que la creación es perfecta. O sea, estamos tratando de entender la creación. Así es. Ok. Después está la constelación que se denomina autista, pero que hay que distinguir, ¿sí? Que hay una constelación autista que tiene que ver con el centro de la faringe y la curvatura menor del estómago, que la conducta que nos da es una conducta de aislamiento, ¿no? Donde no te gusta relacionarte con las personas, ¿no? Que el término, por ejemplo, en psiquiatría que se utiliza es esquizoide,
¿sí? Así de, gente, no, qué horror, sales huyendo y tú estás solito, ¿no? Ahora, el autismo, el diagnóstico de autismo que se le puede dar a un niño pequeño es esta constelación autista, ¿sí? De tender a aislarse, ¿sí? Con la constelación del tallo cerebral, con consternación, ¿sí? Esta constelación de autismo más consternación es lo que te va a dar al niño, ¿sí? Que no le gusta que lo toquen y que además le chocan los ruidos, ¿no? Y además está desubicado, ¿no? Y puede estar desorientado, ¿sí? Porque también está activa la constelación del tallo cerebral, ¿sí? Entonces, eso hay que aclararlo porque el término autista no necesariamente, o sea, el término autismo, como lo maneja Hammer en leyes biológicas, no necesariamente se refiere al diagnóstico de autismo, ¿no? El diagnóstico de autismo incluye una constelación en tallo cerebral. ¿Alguna observación que quieran hacer de eso? ¿No? ¿No? Bueno, que alguien con esta constelación, y si está maníaco, puede caer en ser workaholic, ¿no? O sea, de los que están trabaje todo el tiempo, ¿no? Y que no se relacionan con nadie. No se relacionan con nadie, solo están en el trabajo. Bueno, o sea, sus relaciones con esos del trabajo, pero es porque es trabajo, ¿no? Sí, pero solo para el trabajo, o sea, es el que se la pasa sentado enfrente de la computadora trabajando y no se relaciona con nadie más que con su trabajo en la computadora, ¿sí? Así es. Esa es una constelación autista, ¿sí? Digamos. Ok. Después está esta misma constelación autista de la que estamos describiendo, más la constelación compulsiva, ¿no? Este te da el patrón obsesivo-compulsivo de aquel que tiene la necesidad, o sea, no solamente es el sistema de pensamiento obsesivo, sino la compulsión de repetir una acción, ¿sí? O sea, estos movimientos repetitivos que son las compulsiones, ¿no? De tener que colocar, ¿no? O sea, y no sé, no si toda despeinada como yo, ¿no? Sino de estas tienen que traer el pelo así, y entonces si hay un pelito fuera le ponen, ¿no? Sí, o que se lavan las manos 20 veces, o que cierran la cerradura de la puerta 30, ¿no? Sí, los que se regresan a ver si cerraron bien la puerta, ¿no? Los que ahora esta indicación de lavarse las manos, pues les cayó re bien, ¿no? Entonces, muy adaptativa su constelación. Nosotras no tenemos esa constelación, entonces nos cuesta trabajo. A mí me cuesta lavarse las manos compulsivamente, ¿no? Pero hay personas que efectivamente siempre, o sea, es esta compulsión además que tengo que hacer quizá, además con la fantasía de que si no lo hago, algo malo va a pasar, ¿sí? O compulsiones que tienen la función de, o la fantasía, la idea de que para anular algo que sucedió tengo que hacer tal y tal, ¿no? Y se convierten en rituales, ¿sí? Que son repetitivos, ¿sí? Entonces, esa es el autista más una compulsión obsesiva. Me acordó esta descripción, la película de Mejor Imposible. Sí, con Jack Nicholson, ¿no? Con Jack Nicholson, donde él para cruzar la calle no cruza por donde están las rayitas, ¿no? Y para ponerse los zapatos, las pantuflas, hace movimientos con los pies varias veces hacia un lado y hacia el otro y se mete un zapato. Y luego el otro pie de un lado y solo así se los pone. O sea, no puede meter inmediatamente sus pies, ¿no? Y brinca las rayitas de las banquetas. Sí. ¿No? Eso es un Ese ejemplo. es un excelente ejemplo de una constelación autista con compulsivo, ¿no? Porque más es un cuate que no tiene relaciones, ¿no? O sea, no tiene la capacidad de relacionarse con otras personas, ¿no? Esa es la parte autista, ¿sí? Ok. Después tenemos el patrón de histeria, ¿sí?
Que bueno, es laringe, más bronquios, más mucosa rectal, más curvatura menor del estómago. Muchas. 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 ¿Sí? Y que generalmente se describe, o la conducta característica es, digamos, cuando también hay una pérdida del control del impulso, porque hay raptos de agresividad, ¿no? Y entonces grita y llora, y, ¡ah, es que tú no sé qué! Tal, ¿no? Y además se pone de víctima, y entonces tú me haces y tú, ¿no? Por tu culpa. Y entonces luego te dicen, es que está histérica, ¿no? Pues sí. Es ideal. Pues sí, efectivamente. Es adecuada la descripción. Ok. Pero ahí finalmente lo que tenemos es, tenemos una constelación flotante, tenemos una constelación agresiva, ¿sí? Tenemos una constelación mito y podemos tener también una constelación autista en el patrón de histeria, ¿sí? Todas al mismo tiempo, ¿no? Activas, ¿sí? En fase activa. Por eso se da esta conducta, ¿sí? Entonces, ok. Después tenemos el patrón suicida-homicida, ¿sí? Bueno, donde vamos a tener la constelación agresiva y la constelación postmortal, ¿sí? Activas, ¿sí? Y esto, si aparte de eso tenemos constelación de cerebelo muro de goma, podemos tener el patrón de el psicópata y asesino serial. ¿Sí? Entonces, que está en modo agresivo, ¿sí? Está en modo postmortal y además tiene un muro de goma, entonces, pues... No siente nada. Si tú sufres, pues... Sí. ¿Qué pasa? Él no lo ve, ¿no? O ella, ¿sí? Entonces, otra vez, para que tú puedas hacerle daño a otra persona, tienes que entrar en esta constelación, ¿sí? Si no entras en esta constelación, tú no puedes hacerle daño a otra persona, ¿sí? Exacto, y entonces fíjense qué importante es este conocimiento, ¿no? Llevarlo más allá, que realmente lo conozcamos mucho mejor, y digo conozcamos porque creo que nos falta, ¿no? Ahondar en ello todavía más, porque esto es nuevo, o sea, la verdad es que tenemos muy pocos años de conocer esta información. Pero con esta información podríamos ayudar muchísimo en gente que quiera, que tenga relación con los homicidas o los que están en los penales o cosas así, ¿no? Una de mis amigas hizo su tesis precisamente en una de las cárceles porque su esposo trabajaba ahí. Y cómo podríamos ayudar muchísimo a estos personajes yendo hacia su conflicto original, ¿no? ¿Qué es lo que los tiene en ese estado? ¿No? Conflictos territoriales, conflictos de consternación, ¿no? O sea, ir pues resolviendo esa parte de conflictos y podríamos pues bajar muchísimo la incidencia de delitos, ¿no? Claro. Claro, por eso cuando a Hammer lo detuvieron, ¿no? Decía que él, estando en prisión, él decía, pues es que aquí la gente está enferma, ¿no? O sea, está constelada. Sí, de hecho, él aprendió mucho estando ahí en la cárcel. Aprendió muchísimo porque se dedicó a observar, ¿no? A observar y a escuchar las historias de estos personajes. Claro. Entonces, bueno. Después tenemos la constelación Ninfo o Casanova, que ya la habías tú mencionado, Ivonne, ¿no? Esto, donde tenemos la constelación postmortal más un doble shock de pérdida, ¿no? Entonces, y
y donde la percepción es esto de que no se tiene manada, no se tiene un grupo de pertenencia, ¿no? Entonces hay que reponer esa pérdida y pues bueno, se repone a través de la reproducción, de la conducta reproductora, ¿no? Independientemente de si logran reproducirse o no. ¿Sí? Claro. Ok. Y y bueno, también podemos tener el mismo patrón suicida-homicida más doble pérdida, ¿sí? Y entonces ahí otra vez tenemos las relaciones sadomasoquistas, ¿sí? Y que también puede presentarse otra vez con insensibilidad emotiva y entonces ahí otra vez vamos a tener a los asesinos seriales, ¿sí? Y bueno, después vienen, es que estas son un poquito más difíciles de explicar porque como no tenemos, no les estamos enseñando un mapa, ¿no? Pero bueno, también está la anorexia, ¿no? Que es cualquier constelación de la corteza territorial izquierda, que la corteza territorial izquierda es el sentir femenino, ¿no? ¿Sí? Con rencor en el territorio, me parece, del lado derecho. ¿Sí? Entonces, eso va a dar como consecuencia la falta de apetito. ¿Sí? Es contrariedad en el territorio. Ah, perdón, contrariedad en el territorio. Entonces, eso va a dar como consecuencia efectivamente la falta de apetito. O sea, no es, esto es importante porque al final, como que desde el punto de vista psicológico o la mirada de las psicosomáticas, bueno, sí, tiene que ver con sus problemas en casa, de relaciones con su mamá. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Pero también es cierto que no tiene hambre. Y es lógico, ¿no? Precisamente porque hay, ¿cómo decías? Contrariedad en el territorio, ¿no? Entonces, déjenme cierro la ventana porque tengo... ¿os escuchan mis vecinos ruidosos? Sí. A veces sí. Voy a cerrar la ventana. ¿Cuál sería un ejemplo de contrariedad en el territorio? Por ejemplo, esto que le acaba de pasar a Diana, ¿no? Y cuando ella necesita silencio, sus vecinos son muy ruidosos y se les antoja hablar o hablan muy fuerte. Y entonces eso es, ¿no? Y entonces para mí, es como... contrariedad en el territorio. Claro, es lo que estamos diciendo. Eso hace que la curvatura menor de tu estómago se haga así. Y eso es una contrariedad, ¿no? En el caso de una chava anoréxica, que pues es lo más común, ¿no? Encontrar estas chavillas adolescentes anoréxicas, ¿no? Contrariedad en el territorio, pues estaríamos hablando de que, por ejemplo, los papás están continuamente peleándose, ¿no? Sí, o por ejemplo, que su mamá o el papá o los hermanos invadan su recámara. Que no tenga espacio personal, o a lo mejor se trajeron a la abuelita, ¿no? A vivir a la casa. Y le quitaron su recámara. Le quitaron su espacio, ¿no? Claro. Hay que entender que eso es lo que genera la falta de apetito. Sí. Sí. Sí, cuando estás enojado no tienes hambre. Y que es auténtico. Es auténtico y es otra vez adaptativo. Porque si yo tengo una contrariedad y como, me va a caer pesadísimo ese bocado. Sí, el impacto ahí es en el estómago. Totalmente, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esa es la anoréxica simple. La que nada más tiene rencor en el territorio. Nada más. Después está la anorexia grave. Sí. Que
tiene constelación postmortal, tiene constelación agresiva, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que está suicida, ¿sí? Tiene ideas suicidas, es irritable, ¿no? Y puede además tener constelación del tálamo y sentir que no tiene salida, ¿no? Que bueno, la constelación del tálamo es otra, pero la constelación del tálamo es cuando te sientes atrapado sin salida. Sin salida. ¿Sí? Entonces, esa es la combinación para la conducta suicida. También. Sentirse atrapado sin salida. Y está también la constelación bulímica, que en este caso está involucrado el centro de azúcar, el centro del glucagón. ¿Sí? Y otra vez la curvatura menor del estómago, que es contrariedad en el territorio, ¿no? Y que lo que da como resultado es la desesperación por comer y la inmediata necesidad de vomitar, ¿no? Pero ahí solo vomita cuando hay contrariedad. ¿No? Que es la epicrisis. O sea, el vómito se daría en la epicrisis del conflicto de contrariedad. Exacto. ¿No? Pero lo que da el hambre es el desbalance en el glucagón y la insulina, ¿no? Es en el centro del azúcar. Hambre por la necesidad del azúcar, ¿no? Claro. Y el vómito lo da la otra parte. Y así se hace la constelación bulímica, ¿no? Ok. Y bueno, vale la pena entonces decir, si ya dijimos que ejemplos de contrariedad, ya dijimos, ejemplos de esta cuestión del centro de glucosa tienen que ver con repulsión y asco, ¿no? Ese es el conflicto atrás de el centro de glucosa, repulsión y asco, o sea, cosas que me parecen asquerosas, no sé, a lo mejor vivo con mi mamá tiene un novio que la viene a visitar y hacen ahí cosas y me produce repulsión y asco, ¿no? Y fíjense que son de las constelaciones de la corteza no territorial. No, pero antes, en esto de la repulsión y asco, el ejemplo que diste, Ivonne, es fuerte, pero fíjense que esta repulsión y asco que está ligado a obesidad, puede ser hasta al mismo cuerpo de la persona. Claro. Claro. Sí. ¿No? O sea, no está viendo otras cosas, está viéndose a sí misma, genera esta repulsión y asco. Claro. Hacia su propio cuerpo. Sí, sí, sí. Claro. Sí, que es lo más común, de hecho. Sí. Claro. Ok. Bueno, pues yo creo que hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Sí. 5:59. Así es. Y bueno, o sea, obviamente lo que estamos haciendo aquí es tratar de acercar a ustedes este conocimiento, pero este conocimiento es complejo y es importante que lo puedan estudiar. No es otra, ¿no? Sí. Para que vean los diagramas que tenemos nosotras aquí, ¿sí? Y puedan entender este asunto de la lateralidad, ¿no? Y el lado femenino y el lado masculino, ¿no? El lado depresivo y el lado maníaco. O sea, entonces, bueno, la invitación es que tomen cursos de 5 leyes biológicas, o sea, sí. Por supuesto, siempre recomendamos los cursos del doctor Luis Felipe Espinosa, que es con quien nosotros nos hemos formado y que además él está dedicado a transmitir este conocimiento no solamente a los especialistas del área de la salud, sino al público en general, ¿no? Entonces, siempre la invitación es que puedan ustedes, nuestra intención es desarrollarles o crearles el suficiente interés como para que busquen adquirir mayor información, ¿no? Claro. Y que te vas a conocer más, vas a vivir mejor, ¿no? Nosotras la verdad es que lo hemos vivido, ¿no? O sea, nuestra vida, nuestra calidad de vida se ha incrementado muchísimo con este conocimiento,
¿no? En todos los sentidos, no solo físico, sino emocional, de vida cotidiana, ¿no? O sea, claro. No, me estoy preguntando como, ¿qué tenemos que hacer nosotras para poder constelar a los que nos escuchan y tengan ganas de ir a tomar el curso? que esa constelación los impulse. Sí. Impulse a tomar el curso. Tenemos que pasar a modo maníaco, ¿no? Sí, yo creo. Quiero saber todo. Niños. ¿Cuál es la constelación de la angustia? La que tiene que ver con el pánico, la frontal. La frontal. La frontal. Bueno. Pero a través de la enfermedad. Las estamos observando. No, pero es cuando ves venir una amenaza, o sea, al final es, ¿qué es lo que siempre decimos en el área terapéutica, no? O sea, las personas no llegan a terapia, ¿sí? Hasta que no están en crisis. Es decir, cuando la crisis les genera ya tal nivel de angustia que sobrepasa su capacidad, ¿no? Entonces van a terapia. Antes no. Antes nada más es de, ay, suena chido, sí, a mí me pasa eso, ¿no? Qué interesante. A lo mejor vaya un día. Pues, intentamos evitar que toquen fondo, pero bueno. Pues sí, pero ¿cómo te explico que yo creo que no hay manera de evitar que toquen fondo? Tienen que tocar fondo. En algún momento. Sí. Bueno, pues recordemos que estamos en Meditation, el lugar donde compartimos nuestros dones y los ponemos al servicio de la humanidad. Gracias, Meditation. Gracias, Diana. Gracias, Eugenia. Muchas gracias. Nos vemos. Y bueno, siempre les recordamos que visiten nuestras redes sociales en restaurandoalser.com, ¿cierto? Así es. Donde van a encontrar, pues bueno, van a encontrar todas las actividades que nosotras realizamos, tanto en el Centro Maramat, ¿sí? Como también están ahí las grabaciones del programa de radio que teníamos anteriormente, ¿sí? Y donde están también nuestros informes y datos de contacto para que puedan sacar cita con nosotros, ¿no? Y bueno, si nos buscan también en redes sociales como Ivonne Armand, como Eugenia McCarthy, como Diana Medina, nos van a encontrar, ¿sí? Y les invitamos sobre todo a que visiten el canal de YouTube de Ivonne Armand, donde van a encontrar también una serie de videos que estamos haciendo sobre lo sagrado femenino con otro grupo de mujeres también maravillosas que nos acompañan en este proceso. Y bueno, también van a encontrar ahí esta grabación, ¿no? De estos programas que estamos transmitiendo en Meditation. No sé si se me olvidó algo. Creo que no. Todo listo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos, escucharnos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye.